Los vampiros han sido figuras que han fascinado y aterrorizado a la humanidad durante siglos. Pero, ¿y si te dijera que algunas historias sugieren que podrían haber sido reales? Más allá de los libros y películas, existen casos históricos documentados donde personas reales fueron acusadas de ser vampiros. Estos seres lograron sembrar el terror en comunidades enteras, convenciendo a todos de que habían regresado de la muerte para acecharlos. Hoy te contaré 3 casos históricos en los que personas reales quedaron inmortalizadas como vampiros y que, incluso a día de hoy, siguen dejando ciertas dudas sin resolver. Caso número 1. La vampiresa de Nueva Inglaterra. La historia de Mercy Brown es una de esas leyendas que parecen estar suspendidas entre la realidad y lo sobrenatural. A finales del siglo XVIII, la familia Brown, una respetable familia de granjeros, vivía una vida tranquila en el pequeño pueblo de Exeter, hasta que algo comenzó a acecharlos. Uno por uno, los miembros de la familia comenzaron a enfermar gravemente, consumidos por una extraña dolencia que les robaba el aliento y dejaba sus cuerpos débiles y demacrados. Esta enfermedad, conocida como consunción o tuberculosis, era devastadora. Pero lo que sucedió con la familia Brown no fue solo una tragedia médica, sino el inicio de un misterio que persiste hasta hoy. Primero fue Mary Eliza, la madre, quien cayó víctima de esta enfermedad, seguida de la hija mayor, Mary Olive, quien sucumbió rápidamente. Edwin, el hijo mayor, también enfermó, pero su destino parecía más incierto. Y luego, la tragedia golpeó nuevamente cuando la hija más joven, Mercy Lena Brown, cayó enferma y murió a la edad de 19 años. En ese entonces, nadie podría haber sospechado que su muerte marcaría el comienzo de una inquietante cadena de eventos. Meses después de que Mercy fuera enterrada, Edwin seguía gravemente enfermo. Los médicos no encontraban cura y el pánico comenzó a apoderarse de la familia y de los aldeanos. Pero había algo más, algo que no podía explicarse tan fácilmente. Los vecinos empezaron a susurrar que quizás la enfermedad que acosaba a los Brown no era natural. Algunos hablaban de un mal que no moría con el cuerpo, sino que lo trascendía. Otros decían que alguien o algo desde la tumba estaba drenando la vida de Edwin. Y fue entonces cuando los aldeanos sugirieron a George Brown hacer lo impensable: exhumar los cuerpos de su esposa e hijas para descartar la teoría de que una de ellas se hubiese convertido en una criatura no muerta. Desesperado por salvar a su hijo y presionado por los susurros que envolvían al pueblo, el patriarca de la familia accedió. Y el 17 de marzo de 1892, las 3 tumbas fueron abiertas una fría mañana de primavera. Lo que encontraron hizo que el miedo se apoderara de todos los presentes. A diferencia de los cuerpos de su madre y hermana, que estaban completamente descompuestos, el cuerpo de Mercy parecía diferente. Su piel seguía intacta y sus mejillas mantenían un leve rubor que no debería haber estado allí. Peor aún, cuando el médico local abrió su pecho, encontraron algo que parecía imposible. Su corazón todavía contenía sangre fresca. Para los habitantes del pueblo, esto solo podía significar una cosa: Mercy Brown era un vampiro. Y como tal, estaba alimentándose de la vida de su hermano Edwin desde más allá de la tumba. Siguiendo antiguas creencias, se tomó una medida drástica. El corazón y el hígado de Mercy fueron removidos y quemados hasta convertirse en cenizas. Estas cenizas, en un acto de desesperación, fueron mezcladas con agua y dadas a Edwin para que las bebiera, con la esperanza de que este ritual rompiera el vínculo que Mercy parecía tener con él y lo curara. Pero Edwin no mejoró. De hecho,
murió 2 meses después, sumando otro oscuro capítulo a esta historia. Desde entonces, la historia de Mercy Brown ha dividido opiniones. Muchos creen que lo que los aldeanos presenciaron era simplemente un malentendido, alimentado por la ignorancia médica de la época. Después de todo, la tuberculosis explicaba perfectamente las muertes en la familia. Pero por otro lado, el inexplicable estado de su cuerpo, el hecho de que otros vampiros fueron exhumados bajo sospechas similares en la misma región, y la misteriosa persistencia de las historias sobre su caso han dejado una oscura sombra de duda. Después de los hechos, algunos se acercan a su tumba en el cementerio para buscar respuestas. ¿Qué si Mercy realmente no estaba muerta del todo? ¿Y si lo que drenaba la vida de Edwin no era la enfermedad, sino la propia Mercy desde su fría tumba? Caso número 2. El vampiro de Medvegia. Arnold Paule fue un soldado serbio que vivió en el siglo XVIII y cuya historia es uno de los casos más famosos en el contexto del vampirismo. Paole nació en una pequeña aldea de Medvegia, Serbia. Entrando en la edad adulta, debido a campañas militares, pasó un tiempo en el Imperio Otomano, donde, según sus propios relatos, tuvo un encuentro con un vampiro. Aparentemente, fue atacado por una de estas criaturas, pero logró sobrevivir. Sin embargo, tras este evento, Paole quedó profundamente perturbado y convencido de que se convertiría en un vampiro al morir. Tras regresar a su hogar, Paole compartió esta historia con los aldeanos y afirmó haber realizado los rituales necesarios para evitar su destino vampírico. Entre ellos, dijo haber comido tierra del lugar donde había sido atacado y frotado su cuerpo con la sangre del vampiro, medidas que según las creencias locales debían prevenir su transformación. Sin embargo, Paole murió algún tiempo después debido a un accidente en su granja. Tras su muerte, Paole fue enterrado como cualquier otro habitante del pueblo. Y después de este suceso, todo parecía estar en calma. Pero semanas después de su entierro, el horror comenzó. Inicialmente, y en repetidas ocasiones, algunos aldeanos afirmaron haber visto a Paole caminando por la aldea en la noche. Y no solo eso, sino que muchas personas comenzaron a enfermar poco tiempo después de afirmar haber sido atacadas por él. Posterior a esto, personas en la aldea comenzaron a morir una a una. Las víctimas, decían, se quejaban de horribles pesadillas días antes de fallecer, en las que Arnold Paole los visitaba, aplastándolos con su peso y succionando su vida poco a poco. Aquellos que aún vivían se estremecían con cada puesta de sol, sabiendo que una noche cercana, Paole los visitaría para llevarse su vida, sin estos poder hacer nada para evitarlo. Aterrorizados, los aldeanos decidieron actuar. Se organizaron y exhumaron el cuerpo de Paole, solo para descubrir que estaba en un estado sorprendentemente bien conservado, con las uñas y el cabello aparentemente crecidos. Un detalle que, según las creencias populares de la época, era señal de vampirismo. Además, el cadáver tenía sangre fresca en la boca, lo que fue interpretado como una evidencia clara de que Paole se había estado alimentando de los vivos. Decididos a poner fin a la amenaza, los aldeanos llevaron a cabo un ritual de destrucción que consistía en clavar una estaca en el corazón del cuerpo, lo cual se consideraba el método más efectivo para acabar con un vampiro. Además, quemaron el cadáver para asegurarse de que Paole no volviera a levantarse. Sin embargo, el terror no terminó ahí. Años después, los aldeanos informaron de nuevos ataques de vampiros, esta vez atribuidos a personas que habían muerto después de ser atacadas por Arnold Paole. Al igual que antes, exhumaron estos cuerpos y encontraron signos similares de vampirismo. Este evento
se extendió y llegó a oídos de las autoridades del Imperio Habsburgo, quienes enviaron al médico militar Johann Flückiger para investigar los informes. Flückiger realizó una investigación detallada y documentó sus hallazgos en un informe oficial que fue publicado en 1732. En el informe, Flückiger corroboró las historias de los aldeanos, describiendo cómo los cuerpos exhumados mostraban signos de vampirismo. Este informe fue uno de los primeros documentos oficiales sobre el fenómeno de los vampiros y contribuyó significativamente a la creciente paranoia sobre los vampiros en Europa. La historia de Arnold Paole es una de las más notables del folclore vampírico y fue una de las razones por las que la creencia en los vampiros se extendió por Europa en el siglo XVIII. Si te está gustando este viaje al mundo de lo oculto, no olvides suscribirte a Mundo de Sombras. Así no te perderás ninguno de los misterios que desvelamos cada semana, desde criaturas paranormales hasta leyendas oscuras que te dejarán sin aliento. Caso número 3. El vampiro de Istria. Jure Grando es conocido como uno de los primeros casos documentados de vampirismo en Europa. Este campesino vivió en el pequeño pueblo de Gringa, en la región de Istria, y falleció en 1656. Sin embargo, según las leyendas locales, su muerte no fue el final de su existencia. Los aldeanos afirmaban que, después de su muerte, Jure Grando comenzó a aparecer en su pueblo como un strigoi, término usado en la región para un vampiro o espíritu maligno. Se decía que vagaba por las calles de noche, tocando las puertas de las casas, y aquellos cuyos hogares eran marcados por su visita solían fallecer poco tiempo después. La comunidad entró en pánico. Las muertes inexplicables continuaron, y los aldeanos comenzaron a sospechar que el fallecido Jure Grando era responsable. Las historias locales contaban que no solo aterrorizaba a las familias, sino que incluso la esposa de Grando afirmaba que él la visitaba cada noche, golpeando la puerta y mirándola con ojos llenos de odio. Durante 16 años, esta figura espectral acechó a la gente del pueblo hasta que finalmente se decidió tomar acción. En 1672, un grupo de aldeanos, liderado por el alcalde local, Mijo Radetich, y el sacerdote del pueblo, reunieron valor para enfrentarse a lo que ellos creían era un vampiro. Armados con herramientas rudimentarias y crucifijos, se dirigieron hacia el cementerio para abrir la tumba de Jure Grando y acabar con su reinado de terror. Cuando abrieron la tumba, según las crónicas, encontraron el cuerpo de Jure intacto, a pesar de haber estado muerto durante casi 2 décadas. El sacerdote intentó realizar un exorcismo, pero el cadáver no mostraba ningún signo de deterioro, lo cual aumentó el miedo de los presentes. Y en su desesperación, los aldeanos decidieron decapitar a Jure Grando. Según el relato, al cortar su cabeza, el cadáver dejó escapar un gemido escalofriante y comenzó a sangrar profusamente. Y fue solo después de este acto que el vampiro dejó de aparecer y la paz volvió al pueblo. El relato de Jure Grando fue registrado por el historiador Johann Weichard von Balbasor en 1689, lo que lo convierte en uno de los primeros casos documentados de vampirismo en Europa. Aunque algunos pueden ver esta historia como pura superstición, para los habitantes de la región, en ese tiempo, Jure Grando era una amenaza muy real. En un mundo donde aún hay mucho que desconocemos, es posible que algunas leyendas tengan raíces más profundas de lo que imaginamos. ¿Podrían estas historias, que han sobrevivido durante milenios, tener una base en la realidad? ¿Qué opinas tú? Déjanos saber en los comentarios
Y no olvides suscribirte para más contenido oscuro y misterioso. Nos vemos en las sombras.